hermanos, bienvenidos sean a este curso bíblico. Les doy la más cordial bienvenida a nuestra lección número 8, que se titula Israel, un pueblo marcado por la mentalidad del Medio Oriente. Amados hermanos, me alegra muchísimo contar con su presencia en este curso bíblico online. En este curso bíblico que se está transmitiendo a través de las redes sociales. Les recuerdo que este es nuestro segundo nivel. Ya vamos en el segundo nivel, gracias a Dios, de este curso bíblico popular realizado por el padre Agustín Petrocelli. Esta es nuestra lección número 8. Doy gracias a Dios por la presencia y constancia de cada uno de ustedes en este curso bíblico. Cuéntenme cómo están y los invito a que me dejen su comentario aquí abajo en la zona de los comentarios. Escríbanme cómo están, cómo está su día, cuéntenme cómo les está yendo con el curso. Díganme también si han aprendido mucho. Ya esta es nuestra lección número 8. Después de esta lección vamos a comenzar con nuestra lección número 9, que será el Pentateuco o la ley. Ya vamos a profundizar un poquito. Con esta última lección cerramos lo que era la introducción al Antiguo Testamento, que fueron todas estas lecciones pasadas donde estuvimos explicando acerca del Antiguo Testamento con referente a conocer su ubicación, un poquito de la historia para poder profundizar más adentro. Así es que, mis amados hermanos, me alegra muchísimo que estén perseverando en la enseñanza. Espero que estén aprendiendo mucho, que no se desanimen. Vendrán muchas más lecciones, así es que ánimo. Hay muchísimo por aprender. Les envío un fuerte abrazo a través de las distancias y les recuerdo que para este curso bíblico requerimos de nuestros útiles escolares. Número 1, se los recuerdo muy rápido. Tienen que tener listo su mochilita porque es como una escuela. Vamos aprendiendo y es una escuela de Dios. Estamos aprendiendo acerca de la palabra de Dios, así es que vamos a tener con nosotros una mochilita. Dentro de esa mochila vamos a tener lo esencial que se requiere para esta clase, que son 3 cosas. Yo siempre se las recuerdo para que no les falte ninguna. Número 1, un corazón muy sencillo, muy humilde, muy respetuoso, para que aprendan muchísimo. Ese corazón que se asemeje al de nuestro Señor Jesucristo, porque estamos tras las huellas de nuestro Señor. Aquí a través de todo el Antiguo Testamento que nos introduce y nos lleva al Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento todo habla alrededor de la venida de nuestro Señor Jesucristo y también cómo Dios comienza a hablar a la humanidad. Así es que, mis amados hermanos, número 2, necesitamos la Biblia. Vamos a comenzar a leer la Biblia. Y número 3, necesitamos libreta y lápiz para hacer anotaciones correspondientes. Miren, en estas lecciones pasadas no hemos ocupado mucho la Biblia, pero les he venido diciendo que en las lecciones futuras sí la vamos a necesitar mucho. Así es de que tengamos la lista. Y bueno, vamos a dar inicio a nuestra lección con nuestra oración de inicio. Yo sé que muchos de ustedes ya se la saben de memoria porque la hemos venido diciendo en todas las lecciones bíblicas. Es muy importante siempre que usted vaya a hacer lectura de la palabra de Dios, que vaya a aprender, que vaya a leerla, que vaya a dar una reflexión, lo que sea. Haga una pequeña oración antes de comenzar. ¿Por qué? Porque es muy importante dar gracias a Dios siempre y en todo lugar. Así es que vamos a dar gracias a Dios porque nos da la oportunidad de reunirnos una vez más aquí a través de las redes sociales y también vamos a pedirle que nos ayude a perseverar en este llamado que Él nos hizo a esta enseñanza bíblica. Así es que, amados hermanos, digamos juntos como hermanos, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te damos gracias porque nos reúnes una vez más en tu presencia.
Señor, tú nos pones frente a tu palabra. Ayúdanos a acercarnos a ella con reverencia, con atención, con humildad. Envíanos tu espíritu para que podamos acogerla con verdad, con sencillez, para que ella transforme nuestra vida. Que tu palabra penetre en nosotros como espada de dos filos, que nuestro corazón esté abierto como el de María, Madre tuya y Madre nuestra, y como en ella la palabra se hizo carne, también en nosotros esta palabra tuya se transforme en obras de vida según tu voluntad. Amén. Bueno, mis amados hermanos, damos comienzo a nuestra lección. Me siento muy contenta de que ya estemos en nuestra lección número 8. En el nombre de Dios serán muchísimas lecciones. Les recuerdo que es muy importante tomar la lección cuando sale, el día que sale. Yo sé que hay personas que no lo pueden hacer, pero las que lo pueden hacer, sean perseverantes. En este tiempo, sobre todo en esta introducción al Antiguo Testamento, he estado colocando las clases una vez por semana para darles tiempo de que puedan repasarlas y puedan aprender, porque para muchas personas el Antiguo Testamento es un poco difícil, pero bueno, ánimo que vamos aprendiendo cosas nuevas cada día. No se desanimen. Más adelante vamos a profundizar más y vamos a tener la oportunidad de ir aprendiendo muchísimo, muchísimo. Bueno, mis queridos hermanos, nuestra lección del día de hoy se titula Un pueblo marcado por la mentalidad del Medio Oriente. Para las personas que tienen el libro, es la página número 15. Aquí está, en la parte de abajo. Allí está nuestra lección del día de hoy. En nuestra lección pasada hablábamos que Israel es un pueblo marcado por su geografía y hablábamos un poquito acerca de la ubicación geográfica del pueblo de Israel, cómo sufrió debido a la ubicación geográfica. Y ahora vamos a hablar un poquito acerca de que el pueblo de Israel es un pueblo marcado por la mentalidad del Medio Oriente. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar que cuando Abraham llegan ellos a la tierra prometida, allá es el Medio Oriente. Ellos se recuerdan que hablamos en la clase pasada que tenían que luchar con los pueblos vecinos para poder tener y perseverar y conservar su territorio. Bueno, pues también va a influenciar mucho la mentalidad del Medio Oriente cuando ellos llegan ahí. Y es muy importante que tengamos en cuenta esto. Les recuerdo que les he venido diciendo que el pueblo de Israel, Dios comenzaba a hablar a través de Abraham a la humanidad, ¿verdad? Dios viene, habla a Abraham para que Abraham dé a conocer a nuestro Dios, a nuestro Salvador del mundo, a Yahvé, lo dé a conocer a la humanidad. Pero, ¿qué pasaba? Que todas las demás personas creían en dioses falsos, que no eran dioses verdaderos. Pero en algún momento el pueblo de Israel se va a contaminar por estas otras mentalidades de los pueblos vecinos. Esto lo vamos a aprender más adelante. Es una pequeña introducción para que sepan con referente a todo lo que es como un pequeño resumen de todo lo que tuvo que vivir el pueblo de Israel, que más adelante vamos a ir hablando de estos temas más a profundidad. Así es que, mis queridos hermanos, comienza el padre Agustín diciendo así: a lo largo de su historia, Israel entra en contacto con los pueblos vecinos. Bueno, pues Israel va a tener pueblos vecinos y estos pueblos no eran creyentes en Dios. Ellos creían en dioses falsos. Hay muchos ejemplos bíblicos de muchos dioses falsos que en algún momento el pueblo de Israel se va a contaminar, y es algo muy parecido a la actualidad. También hay dioses falsos aún,
como por ejemplo el dinero es un Dios falso, que la gente se apega tanto del dinero y aparta su corazón de Dios. Entonces Israel tenía a sus pueblos vecinos que tenían dioses falsos y en algún momento el pueblo de Dios se contamina de eso. Vamos a ver más adelante los muchos ejemplos, pero esta es una breve explicación. Dice, continúa el Padre, conoce sus costumbres y sus escritos. Así es, Israel va a conocer las costumbres y los escritos de los pueblos vecinos. Es normal que sea influenciado por la mentalidad de estas civilizaciones. Va a ser Israel influenciado por la mentalidad de estas civilizaciones. Y hasta hoy en fecha a veces vemos que los ateos quieren influenciar a los cristianos con su mentalidad atea. O inclusive las personas, todavía aquí en la actualidad hay muchos paganos y quieren influenciar a los creyentes en Dios con sus mentalidades, pues es normal. Por ejemplo, puede ser que usted trabaje y en un lugar, en su lugar de trabajo, usted sea cristiana, sea creyente, pero ahí esté un ateo. Entonces quiere influenciarlo con su mentalidad o que su patrón sea una persona que tiene una mentalidad completamente diferente. En la actualidad hay muchos dioses falsos, por ejemplo, en muchos otros países que no creen en Jesucristo, que no creen en Dios, sino que creen en otros dioses falsos. Por ejemplo, está Japón, está China y así sucesivamente, hay muchos. Entonces, a veces puede ser que hasta usted, dependiendo en dónde trabaje, pueda ser que quieran influenciarlo con una mentalidad diferente a la que usted tenga. Pues esto mismo pasaba con el pueblo de Israel, que los pueblos de alrededor tenían otra mentalidad y en ocasiones estas civilizaciones querían influenciar o se llegó a influenciar el pueblo de Israel con sus mentalidades paganas, con sus mentalidades diferentes a las que ellos tenían, porque recuerden que al pueblo de Israel Dios le había hablado, ya Dios se le había revelado, ya Dios le había dicho, yo soy el Señor tu Dios. Ya Dios les estaba hablando, pero aún así, muchas de las veces, pues, se pervirtieron, se dejaron influenciar por sus costumbres, sus creencias. Continúa el Padre y dice, incluso en la Biblia se remarca el constante peligro que a Israel acoja y sirva a sus dioses y costumbres religiosas, cosa muy fácil, especialmente por los pactos o alianzas de amistad entre pueblos, donde uno adopta a los dioses del otro. ¿Qué pasaba? Que bueno, para llevar la fiesta en paz, hacían pactos, hacían alianzas, pero el pueblo con el que se hacía el pacto, la alianza, tenía que servir al Dios del pueblo con el que se estuviera haciendo el pacto o la alianza. Entonces, pues, era muy fácilmente que el pueblo se pudiera pervertir, que pudiera cambiar su mentalidad, su creencia o lo que ya Dios les había colocado en su corazón. Entonces, aquí dice, nos explica el Padre, dice que en la Biblia se remarca el constante peligro que Israel acoja y sirva a sus dioses y costumbres religiosas de los otros pueblos. Entonces, había un gran peligro de que Israel se olvidara del Dios que les había hablado, que los venía salvando, que venía haciendo tantas cosas por ellos. ¿Por qué? Porque llegaban y al hacer un pacto, una alianza con aquel pueblo de paz para que no hubiera peleas entre ellos, bueno, pues tenían aquellos que servir a los dioses del pueblo con el que se estuviera haciendo el pacto. Y en la Biblia vamos a escuchar mucho acerca de eso. Más adelante vamos a ver cómo Israel siempre estaba en constante peligro con respecto a esto. Así es que
Continúa el Padre, especialmente por los pactos o alianzas de amistad entre pueblos donde uno adopta a los dioses del otro. Eso sucedía muchísimo con el pueblo de Israel. Sin embargo, a pesar de este peligro que muchas veces se hizo realidad, muchas veces vamos a ver cómo el pueblo de Israel tristemente comienza a dar culto a falsos dioses y vemos cómo Dios Yahvé se molesta porque esos son dioses falsos, pero llegó a suceder mucho con el pueblo de Israel y hasta hoy en fecha hay personas que han sido muy creyentes de Dios y después ya no creen, apartan su corazón, terminan muchos de ateos. Miren, yo tengo familiares protestantes, bueno, que se hicieron protestantes porque les lavaron el cerebro. Como dice el padre, les metieron piojitos, les dijeron cosas de una manera que malinterpretan la palabra de Dios, entonces confunden a esa persona. Después esa persona ve que esos que la confundieron no están en lo cierto y ya aquella persona termina atea, tristemente, ya ni de aquí ni de allá. Entonces, con Israel también sucedió eso, tristemente. Con el pueblo de Israel es como algo que hasta hoy en fecha se ve mucho, desafortunadamente. A veces la gente pierde la fe muy fácil, sobre todo aquella persona que desconoce de las Sagradas Escrituras, que desconoce el porqué de la fe que profesa. Sin embargo, a pesar de este peligro que muchas veces se hizo realidad, especialmente después de Salomón, en que los reyes y el pueblo servían a Baal, dios cananeo de la lluvia. Exactamente, no sé si recuerdan ustedes algunas citas bíblicas. Si quieren, vamos a leer algunas citas bíblicas donde el pueblo de Israel sirve al dios cananeo, a Baal. Hay muchas citas bíblicas donde la palabra de Dios nos habla acerca de esto. Vamos al libro de los Números, capítulo 25, versículo 3. Allí 25, 3. Vamos a ver un ejemplo. Miren, mis amados hermanos, si en algún momento de la lección en adelante, de la próxima lección en adelante, que ya vamos a estar leyendo muchas citas bíblicas, ustedes llegan a ver que yo voy muy recio leyendo la palabra de Dios, porque algunas personas me lo dejan en los comentarios. Miren, a veces para evitar que el video sea muy largo, tal vez no hago tantas pausas a la hora de leer las citas bíblicas. ¿Qué es mi recomendación para aquellas personas que sienten que voy yendo muy recio? Si yo doy una cita bíblica y la comienzo a leer y ustedes todavía no la han encontrado, miren, en el teléfono, si ustedes me están viendo en el teléfono, usted simplemente presiona con su dedito la pantalla del teléfono y se pausa. Bueno, usted busca la cita bíblica, se va al libro de los Números, capítulo 25, versículo 3, que es el que vamos a leer, por ejemplo, en este caso. Cuando la encuentre, le vuelve a picar a la pantalla del teléfono y ya le da play. O sea, continúa el video. ¿Para qué? Para que de esta manera vaya leyendo a su tiempo y no se sienta acarreado, sino que ya cuando usted la encuentre, usted le da play. Ahora, si las pueden ir leyendo y no tienen ninguna dificultad, está bien, pero también, por ejemplo, si me ven a través del televisor, porque muchos televisores tienen el internet y muchas personas me pueden estar viendo por la televisión. De igual manera, usted agarra el control remoto con el que maneja el televisor, le coloca pause, le pica al pause y busca la cita bíblica. Una vez la encuentra, le coloca play y bueno, le da así sucesivamente. Cada vez que usted necesite pausar el video, páuselo si siente que voy muy recio. Bueno, muchas gracias. Continúo. Libro de los Números, capítulo 25, versículo 3 dice: Israel se apegó al Baal de Fogor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. ¿Ven? ¿Qué pasó? Que Israel, vemos aquí un ejemplo, cómo Israel se apegó a Baal.
que era un Dios falso. Y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Entonces Dios se enoja contra Israel. Claro, porque se imagina, si ya Dios les había hablado y les había dicho, yo soy el Dios verdadero, yo soy el Señor su Dios. ¿Qué hace el pueblo de Israel apegándose a Baal cuando ya Dios les había hablado? Pues se contaminaba de los pueblos vecinos, se contaminaba o hacía pactos y alianzas y aquel pueblo le decía que tenía que servir a su Dios y estos creían. ¿Recuerdan? Por ejemplo, hay muchos también textos bíblicos donde vamos a ver que hay personajes de la Biblia que se rehúsan a servir a dioses falsos y que muchos de ellos son castigados por no obedecer cosas de otros reyes que los pedían servir dioses falsos. Pero también vemos, por ejemplo, versículos bíblicos, vamos a ver ejemplos bíblicos donde el pueblo de Israel, donde personajes bíblicos se van a apartar de Dios, Yahvé, para servir a otros dioses. Este es un ejemplo que simplemente les estoy colocando aquí, que es el que encontramos en el libro de los Números, capítulo 25, versículo 3. Lo voy a volver a leer. Dice, Israel se apegó a Baal de Forgor y se encendió la cólera de Yahvé contra Israel. Yahvé dijo entonces a Moisés, apresa a todos los cabecillas del pueblo y empálalos de cara al sol ante Yahvé. De ese modo se apartará de Israel la cólera de Yahvé. Moisés dijo a los jefes de Israel que cada uno meta a aquellos de sus hombres que se prostituyeron con el Baal de Forgor. Cuando daban culto a otro dios, la Biblia lo llama como prostitución. ¿Por qué? Porque se apartan su corazón de Dios y rinden culto a otro Dios. Lo llama prostitución de esa manera. Entonces, mis amados hermanos, pues este es un ejemplo. Vamos a leer un ejemplo más del pueblo de Israel sirviendo a Baal. Por ejemplo, también podemos ver ahí mismo en el libro de los Números, pero si nos vamos al versículo 22, perdón, al capítulo 22, versículo 41. Dijo, de mañana Balac vino a buscar a Balaam e hizo que subiera a Bamot Baal porque desde allí podía ver una parte del pueblo. Dice, una parte del pueblo. Después continúa el capítulo 23. Baal le dijo a Balac, levántate aquí 7 altares y prepárame 7 novillos y 7 chivos. Y así sucesivamente, todo ese, en ese capítulo 23 vemos también los falsos dioses. Entonces a Dios no le agradaba que el pueblo de Israel hiciera esas cosas. Vemos Deuteronomio capítulo 4, versículo 3 también, que dice, vuestros ojos han visto lo que hizo el Señor en el caso de Baal. Pues a todo hombre que siguió a Baal, peor, el Señor tu Dios lo destituyó de en medio de ti. También vemos, por ejemplo, en Salmos capítulo 106, versículo 28, se unieron también a Baal peor y comieron sacrificios ofrecidos a los muertos. Entonces vemos cómo el pueblo de Israel muchas de las veces va a fallarle al Señor, va a contaminarse. Y bueno, entonces vamos a continuar lo que nos enseña el padre Agustín. Dice, entonces dice el padre, especialmente después de Salomón, en el que los reyes y el pueblo servían a Baal, dios cananeo de la lluvia, o a Astarte,
Esta es otra diosa falsa. Astarte, diosa de la guerra y del amor. Y llegaron a adoptar el culto pagano de estos pueblos. La influencia de los pueblos fue también beneficiosa. Miren, por una parte, pues pasaban algunas cosas malas, pero bueno, ya cuando los estudiemos más a detalle vamos a ver y a comprender. Ahora, también vimos un ejemplo del pueblo de Israel dando culto a la diosa de la guerra y del amor, y se le entregaban muchos sacrificios a esta diosa falsa que se llamaba Astarte. Vamos a ver una cita bíblica donde sucede eso. Les voy a dar un ejemplo de una cita bíblica donde suceda eso. Vamos al libro del profeta Samuel. Samuel, capítulo, se me hace que es primera de Samuel. Déjenme ver porque no tengo si es primera o segunda. Déjenme ver si es en primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. Déjenme ver si es aquí donde habla de ella. Déjenme ver. Sí, aquí está, miren, es primera de Samuel, capítulo 7, versículo 3. No me recordaba si era primera de Samuel o segunda, pero sí es primera de Samuel. Dice así: Samuel declaró a todo el pueblo de Israel. Fíjense lo que el profeta Samuel le dice a todo el pueblo de Israel. Si realmente ustedes quieren volver a Yahvé, quiten de en medio de ustedes los dioses extranjeros y las astartes. Pongan su corazón en Yahvé y solo sírvanlo a él. Solo así los librará de las manos de los filisteos. Los israelitas se desprendieron de los Baales y de las astartes para servir solo a Yahvé. Se desprenden de los dioses falsos, por eso es que Dios envía siempre los profetas. ¿Para qué? Para estar guiando el pueblo. Luego el pueblo se desviaba para acá y ya Dios le enviaba otro profeta que les decía: a ver, dejen eso que están haciendo, eso está mal, vuelvan su corazón a Dios. Y ahí va el pueblo y así sucesivamente. Algo muy similar pasa todavía con los cristianos. Miren, podemos ver que ahora en la actualidad, pues Dios manda profetas que anuncian la palabra de Dios, y que viene esta persona que está predicando y dice: a ver, aquellas personas que están diciendo mentiras, dejen la mentira y pongan su corazón en Dios, porque a Dios no le gustan los mentirosos. A ver, aquellos que andan de borrachos, dejen los vicios, porque los borrachos no entrarán en el reino de los cielos. Y así sucesivamente. Puede que la palabra de Dios le habla a usted y a mí a través de un profeta que viene y anuncia la palabra de Dios. A ver, aquella persona que se está desviando del camino, que está practicando cosas que son aberraciones, que son abominables ante los ojos de Dios, deje su mal camino y vuelva su corazón al Señor Dios. ¿Por qué? Porque Dios quiere que vivamos en obediencia. Dios quiere que cumplamos sus mandamientos. Nuestro Señor Jesucristo quiere que creamos en su palabra y que la llevemos a la práctica para que tengamos vida eterna. Pues así sucedía desde el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Dios estaba enviando constantemente profetas que le hablaban al pueblo cuando estaban haciendo cosas malas, para que dejaran su maldad, su pecado, se apartaran de esto y siguieran escuchando únicamente la voz de Dios, sirviendo a Dios, honrando a Dios y ofreciendo sacrificios solamente para Dios, no para dioses falsos. Así es que, mis amados hermanos, continúa el padre Agustín diciendo aquí en el curso: mucha sabiduría de la Biblia tiene el sabor de la civilización mesopotámica. El mismo nombre Elohim, que es uno de los nombres con
que en la Biblia se nombra a Dios. Elohim es uno de los nombres que la Biblia nombra a Dios, o sea, para identificar a Dios, para referirse a Dios, usan la palabra Elohim, que tiene como significado supremo o poderoso, o sea, el supremo, el Dios poderoso, usaban la palabra Elohim, que viene de la civilización mesopotámica, ¿ok? Que es uno de los nombres con que la Biblia se nombra a Dios. Es extraído de la religión cananea, vean, ese nombre es extraído de allá. E incluso algún libro bíblico tiene su origen en la literatura de los pueblos vecinos, como el libro de Job. En todas estas influencias, sin embargo, se destaca una característica única en Israel. Vean, aquí hay una característica única en Israel que revela su destino y misión divina. En medio de tantos pueblos politeístas, lucha y mantiene su fe en el único Dios. Miren, esta característica que destaca al pueblo de Israel es esta. Se las voy a volver a repetir. Vean qué hermosura. En todas estas influencias, sin embargo, se destaca una característica única en Israel. Vean esta característica única del pueblo de Israel, que revela su destino y su misión divina. En el pueblo de Israel había un destino divino y también una misión divina que Dios le daba a ese pueblo. En medio de tantos pueblos politeísticas, en medio de tantos pueblos, tenían alrededor pueblos que no creían en Dios, que tenían dioses falsos, que adoraban a otros dioses. ¿Qué pasaba? Fíjense, lucha y mantiene su fe en el único Dios. Esa es la gran característica del pueblo de Israel que deben de tener todos ustedes y yo, que luchan y mantienen su fe en el único Dios. Así es, aun a pesar de lo que había a su alrededor, ellos siempre lucharon y mantuvieron su fe en Dios, que es lo que debemos de tener ustedes y yo. Luchar y mantener nuestra fe en nuestro Dios, en nuestro Padre del cielo. Así es que, mis amados hermanos, con esto hemos terminado nuestra lección número 8 del día de hoy y continuamos en nuestra próxima lección con el Pentateuco. Miren, por aquí, o la ley. Es una palabra un poquito, como no es muy usada, el Pentateuco, que no es así como que tan fácil de pronunciar, bueno, al menos para muchos de nosotros. Ya en nuestra próxima lección vamos a leer un poquito más la Biblia. Estén listos, preparados. Vamos a hablar ya muchísimas cosas nuevas. Así es de que yo estoy muy contenta de su compañía. De verdad, gracias a todos ustedes que me hacen el favor de acompañarme en estas clases bíblicas. Yo espero que estén aprendiendo muchas cosas nuevas. Vendrán muchas más. Ánimo, ánimo, perseveren. Miren, con una cosa que aprendan en cada lección ya es ganancia, porque yo siempre digo que de algo a nada es mejor algo. Si usted no sabía algo acerca de la palabra de Dios y lo aprende, pues bueno, es una gran bendición, es una ganancia. Así es que, mis amados hermanos, yo los espero con muchísimo gusto en nuestra próxima lección. Les recuerdo que si no se han suscrito al canal, suscríbanse, es completamente gratis. Activen la campanita para que cuando subamos la próxima lección, YouTube le notifique que ya está la lección bíblica, que es hora de aprender, que es hora de tomar la mochilita, dedicar un tiempo y aprender cosas nuevas. Estamos en nuestro segundo nivel de este curso bíblico y hoy finalizamos nuestra lección número 8. Yo me despido deseando que el Señor los bendiga grandemente donde quiera que se encuentren cada uno de ustedes.
Les recuerdo que los quiero mucho, que los espero en la próxima lección. Bye.